Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bienvenidos a la clase de geotopografía. Sí, se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Veo que hay muchas personas ya con el mail, no sé si con el mail institucional, pero por lo menos veo el número de legajo y el apellido. Recuerden ir configurando digamos, la apariencia, su nombre. Por ejemplo, veo María Victoria Cuevas, que no está así. Julia, tampoco. Federico Zampa, tampoco. Sí, profe, sí, aparece mi nombre con el legajo. Es el legajo y nombre. Primero el legajo y después el nombre. Es una forma de buscarlos fácilmente. Si no, en el Excel salen cruzados y se mezclan. ¿Se escuchó? Número de legajo y nombre. Ahí, profe, ¿lo ve bien? Ahí está, perfecto. Bien, María. Así como hizo María, después lo van haciendo. No para que lo hagan ahora, digamos. Esto es hasta que se admite todo en la sala de... ¿cómo es? En la sala y quedan todos conectados. Bueno, ¿todos me escuchan bien? Sí, Si no profe. me escuchan, abren su micrófono y me avisan. Bueno, un poco la idea de hoy, les paso a comentar, un poco la idea de hoy que tenemos con Andrés es poder segmentar, digamos, la clase en tres. ¿Mm? Vamos a tratar de no multiplicarla por tres en forma temporal, pero sí en forma de conocimiento. ¿Mm? Entonces, para hoy básicamente vamos a revisar todo lo que es el sistema de medidas, digamos, todo lo que es las operaciones topográficas que vamos a empezar a, a manejar, digamos, a tener en nuestra base de datos, digamos así, en nuestra libreta, en nuestras manos. Y un poco la idea es hacer, digamos, de esto lo que es el inicio ya de lo que son nuestras mediciones. ¿Mm? Para esto es fundamental que ustedes hayan leído, hayan visto la clase. No sé cuántos, si me pueden decir cuántas personas han podido ver la clase. ¿Ninguno? Hola, hola, hola. Respondiendo por el chat, profe. Abran el micrófono, por favor, porque la idea es que sea dinámico y que a medida que yo vea la presentación o que ustedes vean la presentación, hacer, digamos, la consulta pertinente. Sí, profe, yo lo vi a la clase. Bien. Somos, creo que, 121. O sea que ustedes son 119. ¿Una sola persona lo vio? No, yo también la vi, profe. Profe, la vi, sí. Bien. Yo también, profe. Bueno, la idea entonces es, con lo que ustedes han podido ver, seguramente han empezado a desarrollar, según la recomendación que le dimos, todo lo que son los temas y las filminas que van pasando. Entonces, con esta primera parte de la clase, yo voy a ir a los temas más fundamentales, más importantes, pero esto no quiere decir de que ustedes no me puedan ni frenar, ni interrumpir, volver, y justamente la idea un poco es poder entablar alguna discusión en el buen sentido, ¿no? O sea, es decir,
el intercambio de ideas sobre algún tema o sobre alguna duda. Y para eso me gustaría, y lo más fundamental sería, que nosotros seamos los mediadores de la discusión que entablan ustedes. ¿Está? Para eso está el foro, que estamos viendo que hay poca actividad, si bien los temas son fáciles, no es un reproche ni nada por el estilo, solamente un recordatorio de que ustedes pueden utilizar esa forma, esa herramienta, queda, entonces, cuando la quieren chequear, pueden volver, digamos, como en una línea del tiempo, a ver cuál fue la pregunta, cuáles fueron las respuestas, y de esa forma generar algo similar a lo que estamos planteando aquí, pero en forma de texto, digamos. La segunda parte de la clase, digamos, es una clase grabada la clase práctica 2, digamos, que sería la corrección de mediciones, que está asociada a esta clase teórica, que ya hablamos de errores y de, digamos, la génesis de por qué tenemos que hacer la corrección. Y una tercera parte que ya es la guía número 1, que un poco estuvimos hablando el sábado. Vamos a hacer la introducción y el dictado para que ustedes ya se pongan a trabajar. El sábado hubo, notamos, digamos, muchas ganas de trabajar ya en lo que son ejercicios, así que bienvenido sea. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. Bien, perfecto. ¿El puntero? También. Bien. Entonces, lo que es básicamente esta primera parte de la planimetría que vamos a abordar en geotopografía está dividida en dos partes: planimetría sencilla y planimetría de precisión. Planimetría, el nombre lo indica. ¿Qué le sugiere cuando uno dice planimetría? Medir sobre un plano. Medir sobre un plano, dice el compañero. A ver, ¿alguna otra? Con las coordenadas XY. Con las coordenadas XY, bien. ¿Otra? A ver, María Victoria. ¿Se fue María Victoria? Bueno, básicamente es algo plano. Plan viene de plano. Y metría de medir. Entonces, la parte que dijo el compañero, medir en algo plano, es digamos, la más acertada. Vamos a tener coordenada XY, como dijo el otro compañero, solamente porque estamos en un plano. Entonces, para poder hacer esas mediciones, vamos a ir de a poquito, como dice el nombre, en forma sencilla. Vamos a hacer las mediciones con aparatos sencillos, es decir, usando para la medición o realizando la medición de líneas, y para esto vamos a utilizar mucho lo que son alineaciones a simple vista. Es decir, como todavía no tenemos un uso de un aparato un poco más complejo, nos vamos a valer de lo que es digamos así, las percepciones sensoriales primitivas que tenemos para poder hacer una medición, y que esta medición logre algunos estándares mínimos, introduciendo ya estos pequeños conceptos, digamos así, de errores. Es decir, vamos a tratar de, por ejemplo, alinear a simple vista para disminuir un error o para no cometer un error. ¿Está? Y bueno, para medir una línea, básicamente vamos a usar una cinta métrica. Y para alinear,
vamos a tener varias posibilidades, pero básicamente vamos a utilizar jalones o clavos, estacas, y básicamente el aparato, digamos, de medición, esos serían, como quien diría, secundarios, ¿sí?, o auxiliares, y el elemento, digamos así, de medición va a ser la escuadra óptica. Entonces allí están, como lo indica el nombre, el equipamiento principal, cinta métrica y escuadra. Luego van a venir los auxiliares que ya vamos a ver. Esto es lo que nos vamos a centrar hoy día. Esta otra parte, solamente para mostrar el complemento y cuál va a ser la evolución. Entonces, saber que en la planimetría de precisión ya le vamos a agregar a esa planimetría sencilla la medición de ángulos. Y para lograr medir ángulos, vamos a tener, digamos, que disponer de un aparato que tenga esa función. Y ese es el teodolito. Entonces, ya en la planimetría de precisión, vamos a tener que conocer cómo se puede instrumentar, cómo se puede ejecutar una medida con un teodolito, con lo cual ya vamos a tener digamos así, un desafío previo, que es la formación de las metodologías para poder hacer esa medición. Con lo cual, parece que está muy cercano, digamos, uno con otro, pero esto nos vamos a detener. ¿Y por qué nos vamos a detener en el teodolito? Porque básicamente el teodolito es el padre de la estación total. Entonces, el conocer cómo funciona el teodolito nos va a hacer conocer, o nos va a dar el conocimiento, digamos así, en las tripas, digamos así, en su génesis, de lo que es el funcionamiento de una estación total. Entonces, esto un poco, repito, es para adelantar. Si bien la planimetría sencilla se desarrolla allá por el capítulo 5, vamos a empezar a tener digamos, en la secuencia, a utilizar algo que lo vamos a utilizar siempre en nuestra profesión, y es una cinta métrica. Entonces vamos a ver que la medición de cinta, que nosotros hasta el momento creíamos que era muy sencillo, tiene un montón de errores asociados. Tiene un montón de errores asociados. Entonces, esos errores son los que hay que tener presente en el momento de hacer la medición. Independientemente de qué cinta utilicemos, acá hay algunos ejemplos, vamos a tener que siempre tener presente en que una lectura no está, digamos así, aislada de cometer errores. Entonces, la idea, digamos, de hacer una ecuación de la cinta, que sería esto que ustedes ven aquí, L, que sería la medición, digamos, o la lectura que uno ejecuta, está formada por un montón de términos. Y esos términos, por ejemplo, la longitud nominal de la cinta, que es intrínseca de fabricación, o de el material, cómo esté realizada esa fabricación, la impresión, etcétera, de esa graduación. Luego, una diferencia, digamos, entre la medición, o sea, entre L y L sub 0, que por ahora vamos a decir es una constante. Esto, por ejemplo, si la graduación tiene alguna diferencia, o en la impresión el tamaño de ese segmento que marca el metro, el decímetro, el milímetro, lo que sea, es más o menos ancho, nos va a dar en la apreciación de esa medición más o menos, es decir, una lectura distinta. Por eso es ese constante. Y luego dos errores que son
bastante perceptivos por nosotros. Uno es la temperatura, es decir, un día de pleno invierno no es lo mismo que un día de pleno verano. Entre esas mediciones podemos tener una diferencia térmica, un delta T, bastante importante. Podemos estar hablando de un día, por ejemplo, en Córdoba, de invierno de, no sé, 0 grado o hasta algún día bajo cero, pongámosle 0 grado para que sea fácil, y un día de 40 a 42 grados, con lo cual ese delta T entre las mediciones realizadas, por ejemplo, en invierno o las realizadas en verano, van a tener 40 grados de delta T. Esto, si bien no es directamente lo que vamos a utilizar en la fórmula, es solamente para que tengan en la mente ese extremo de diferencia de temperatura. Y luego, digamos así, un error por la fuerza tirante. Entonces ahora pregunto, a ver, ¿qué me pueden decir de la ecuación de la cinta? Seguramente han utilizado alguna cinta. Entonces, por una cuestión de lógica, digamos, o de la implementación que ustedes están haciendo cuando miden, ¿cómo serían las recomendaciones que ustedes me harían a mí o a algún compañero en el momento de hacer una medición con cinta? Que sea plenamente horizontal y no tan tirante, pero tampoco, o sea, un estado más o menos que sea bastante adecuado, ¿no? Bien, perfecto. Benjamín, ¿no? Sí. Perfecto, Benjamín. Fíjate que vos naturalmente te centraste sobre estas dos. Es decir, bueno, más que sobre estas dos, sobre esta, y otra que ya vamos a ver más adelante, pero sobre la fuerza. Es decir, que cuando nosotros estamos midiendo, tenemos una incongruencia ahí, o hay algo que está, digamos, en contrapartida o se contrapone, que es, no tengo que hacer una parábola básicamente con la cinta, sino que tiene que estar lo más recta posible, y para ello tengo que tirar. Ahora, si tiro demasiado, vayamos a una cinta de baja calidad, la voy a estirar porque la fuerza que uno hace pueden llegar a ser varios kilos. Entonces, eso ya me demuestra de que Benjamín tiene asociada la idea de que tiene que minimizar los errores. ¿Por qué? Porque busca ese equilibrio entre la panza de la cinta, digamos, y el estirar la cinta de tal forma que se deforme. ¿Ah? ¿Algún compañero quiere aportar algo? Puede ser, profe, que Realizar son... Sí, vamos de uno. Ah, Empezó a hablar Lautaro. no, iba a decir que por ahí hay otro, como consejo podría ser trabajar de a dos si son distancias largas, por Bien. el tema de la precisión. Sí, sí. Profe. Generalmente se trabaja de dos, porque si no, la forma de trabajar de uno es poniendo una estaca, pero para poder tirar una estaca bastante robusta, con lo cual normalmente son dos personas, y las dos personas es importante que las dos personas tengan asociado todo este concepto, digamos así, para que justamente de cada uno de los extremos se esté, digamos así, resguardando la medición lo más que se pueda. Sí, Alejandro. realizarlo en condiciones normales, en temperatura normal, no que no haga mucho frío ni mucho calor, para Bueno, que no influya la temperatura. eso es más difícil, Alejandro, porque nosotros no disponemos de cuándo hacer el trabajo normalmente. Es decir, es un ideal lo que vos estás planteando porque
imagínate, vos me contratás a mí, yo te digo, voy a poder ir ahora, voy a poder ir hasta fines de abril y ya después no mido más hasta principios de De febrero. abril del año que viene. ¿Está? Entonces, plantear que vamos a trabajar en una temperatura ideal es medio complejo por una cuestión de que el trabajo hay que desarrollarlo. ¿Cómo trabajamos con esta parte de la fórmula? Directamente haciendo la corrección. Es decir, la temperatura de la cinta, o sea, la cinta está calibrada o está fabricada para tener 1 metro a 20 grados, por ejemplo, o a 30 grados. Bueno, la corregiremos en el caso de estar en extremos. ¿Está? La realidad es que esta parte, digamos, o diría que estos 3 primeros términos son bastante difíciles de contrastar, digamos, o de corregir, y lo vamos a tener que corregir en el caso extremo. Por ejemplo, en un salto térmico demasiado extremo. En realidad, la generalidad es que en nuestras condiciones no lo vamos a corregir si podemos asegurar, por ejemplo, lo que decía Benjamín en un principio, tratar de que la cinta sea lo más horizontal posible, de que el tiro o que la cinta que utilizamos, esa compra, digamos, de equipamiento, sea lo mejor posible, con una cinta de materiales combinados, digamos, de alguna aleación, por ejemplo, ahora hay aleaciones de metal con plásticos que funcionan muy bien. Ese delta T, digamos, no los influye tanto, el tiro no los influye tanto y no son tan costosos. ¿Estamos? Profe, Sí. otra sugerencia no sería tratar de evitar medir sobre, o sea, la ras de la superficie para evitar errores por la rugosidad del terreno y demás. Claro, nunca hablamos de medir con la cinta sentada, por eso estamos hablando de que hay que tirar, digamos así, para que la cinta quede lo más extendida posible. Eventualmente, si el terreno que vamos a medir es plano, esa rugosidad pierde influencia, con lo cual podemos, supongamos, vamos a medir en un terraplén donde va a ir una nave industrial, por ejemplo. El terraplén ya está preparado, con lo cual es algo totalmente plano. Podríamos hacer un replanteo con la cinta directamente extendida en el suelo, digamos así, en el terraplén, en la parte superior del terraplén. Pero no nos vamos a salvar de tener que estirar la cinta porque eventualmente puede, por el mismo enrollado, digamos así, si se quiere, de la cinta, puede tener una forma que es caprichosa. Entonces, sí o sí vamos a tener que estirar y ya será cuestión nuestra de ver cómo hacer para que, por ejemplo, las estacas estén clavadas y yo pueda extender, o la persona que esté sosteniendo en una punta logre hacer digamos así, la combinación de los dos extremos tiene que estar mínimamente convenida. Ya vamos a ver más adelante que si un operador toma la lectura, por ejemplo, de un lado digamos así, de la estaca y el otro operador del otro lado de la estaca o del mismo lado, va a tomar básicamente una medida interna. Si lo toman las dos afuera, va a tomar una medida externa. Entonces la idea es que esas medidas sean siempre a eje. Si bien hay veces que estamos hablando de una estaca de 8 milímetros, puede haber muchas veces que son de madera, entonces estamos hablando ya de centímetros. Entonces, bueno, todo eso son consideraciones, pero no solo de la medición,
sino también de la implementación del balizamiento o de los sistemas, digamos así, para poder definir o materializar un punto, que ya los vamos a ir asociando a estos mismos conceptos cuando veamos ese tema, digamos así, en particular. ¿Estamos? Profe, Sí. puede ser también que se tenga que utilizar la misma herramienta, digamos, para medir, o sea, no cambiar de modelo de cinta, porque puede influir también en la medición, digamos. Sí, sí, correcto. Sí, sí, correcto. Siempre mantener el instrumento, digamos, de medida es fundamental. Si eventualmente hay que hacer algún cambio, sería bueno controlarlo, complementar las mediciones o directamente hacer mediciones en sectores totalmente distintos para tratar de no concentrar los errores, sino tratar de repartirlos, digamos así, en todo lo, en puntos extremos a lo que querramos realizar. Pero sí, es también válida la observación. Hoy por hoy no es tan prohibitivo porque hay muchos fabricantes y hay muchos productos. Eventualmente, en décadas anteriores, había un fabricante que era el renombrado y todo digamos, el trabajo se trataba de hacer con esos fabricantes. Hoy, sin ir más allá, productos chinos, por ejemplo, pero que están fabricados bajo licencias, no sé, estadounidenses, alemanas o inglesas, son exactamente lo mismo que lo que antes se buscaba como el santo grial, digamos, del elemento de medición. Bueno, seguimos. Por ejemplo, acá la idea es ya ir viendo cómo vamos calificando, ¿no? los errores. Y yo por acá quiero hacer un vuelo medio rasante sin ir muy a lo específico, porque acá hay, digamos, todo un desarrollo, una longitud inicial, un alfa, un delta t, qué es lo que es el alfa, qué es lo que es el delta t, está explicado en el video, está explicado el de dónde viene, con lo cual eventualmente, si ustedes tienen alguna duda, yo les recomiendo que investiguen por ahí. Hoy la idea sería hacer este debate que estamos haciendo, cotejar las ideas de ustedes contra las de ustedes y armar si se quiere, un debate de lo que estamos viendo. Entonces, aparecen los errores van a ser inevitables, siempre van a cometer errores, estamos cometiendo errores en el momento que estamos midiendo, ya estamos cometiendo errores. El tema es que no confundir los errores, básicamente lo vamos a clasificar en errores accidentales y sistemáticos. Pero esto de accidental tiene una tendencia siempre a decir, bueno, cometí un error, es accidental, todo es accidental. No, tenemos que saber bien qué tipo de error es para poder corregirlo. Y sobre todo tenemos que conocerlos para poder minimizarlos. Entonces, todo esto, digamos que estamos comenzando a ver, la idea es que se minimice, y bueno, aparece el desarrollo del error por la temperatura, aparece el desarrollo de la fuerza tirante, y esto lo volvemos básicamente a la ecuación principal. Entonces encontramos la ecuación general de la cinta. Básicamente,
lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta ecuación y con todo lo que es el manejo, digamos así, de los errores, es tener un valor medio, es decir, medir, y que esa medición que tiene errores, tratar de alguna forma, encontrar un valor medio y, por otro lado, tratar de calcular el el valor verdadero. Entonces, si nosotros hablamos de medición, es como que estaríamos diciendo, bueno, pero medición, así cuando yo escucho medición, es como si tengo que medir un lado, voy, tiro la cinta, lo mido y listo. ¿Qué quiero decir con esto? De que lo mido una vez y ya estoy seguro de que ese lado va a tener 12 metros. Y sí, no vamos a poder definir que haya error si lo medimos una sola vez, porque es un valor, el valor medio es 12 metros, el valor verdadero es 12 metros y el error es 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si mido una sola vez, ahora yo pregunto, si mido una sola vez, en realidad, ¿qué pasa con el error? Es, No se corrige. o sea, ser indeterminado. Se cortan los audios, muchachos. Abran los micrófonos y hablen, no hay problema. ¿Sería despreciable o algo de eso? Indeterminado sería. A ver, tenemos una postura que dice es invaluable. ¿Cómo dijiste, Lautaro? Despreciable, o sea, que no se tiene Despreciable, en perdón, cuenta. no invaluable. Es despreciable y otro que es indeterminado. Son dos posturas antagónicas, ¿no? O sea, uno está en un extremo y el otro está en el otro, porque uno dice, no lo voy a poder calcular, ¿sí? Y el otro dice 0, lo desprecio. ¿Se dan cuenta que es antagónico, no? Son los dos extremos, claramente. Profe, Sí. digamos, si hago una sola medición sin tener otra de comparación, no puedo saber si ha habido un error, digamos, en la medición. Bien, ese, digamos, por ahí va, por ahí va, por ahí va. Si nosotros hacemos una medición, no tenemos contra qué contrastarla. Entonces, no es que no tenemos error o es despreciable. Ojo, no es despreciable y el error va a estar siempre. Eso es lo que, digamos, lo más importante de esta parte que quiero que les quede. El error va a estar siempre. Aunque sea mínimo, 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 y ojalá, y vamos a trabajar para que sea mínimo, pero va a estar. Entonces, según la tolerancia que ustedes tengan en el trabajo, dirán, este error ya a mí me basta porque está debajo de la tolerancia, o tengo que buscar otro equipo, tengo que seguir midiendo, tengo que mejorar la metodología, tengo que hacer algo porque el error no es tolerable. Entonces, el error, porque se haya medido una o pocas veces, no es despreciable. Y un error accidental no es el no saber qué hacer, digamos. Es decir, si yo voy a medir un lado, una línea, un lado de algo, y lo mido una sola vez, no sé lo que tengo que hacer. ¿Está? Puedo asumir, decir, bueno, yo lo mido una sola vez y no me importa el error que cometa porque es una medición aproximada, bueno, listo, pero sepan que en realidad no es que el error sea despreciable, es que no les interesa el error y que no lo pueden conocer el error. Entonces, el extremo sería una medición, el otro extremo sería hacer infinitas mediciones. Entonces, si ustedes hacen infinitas mediciones, ¿qué es lo que se aseguran? Que no hay error. Que el error sea mínimo. Poder comparar también las diferentes mediciones para tener una media entre.
Bueno, noten que hay varias Que opiniones sea más preciso. que sea o más exacto. preciso. A ver, por ahí me gustaría ir. Que sea más preciso, ¿por qué? Y porque Porque cuanto el más error tiende a mediciones ser. hagas, más de ellas van a coincidir y van a acercarse No a un necesariamente. punto. No necesariamente. Nosotros no buscamos que las mediciones coincidan. Buscamos No. poder tener muchas mediciones para justamente tener mejor precisión. ¿Por qué? Porque mientras más mediciones tengamos, vamos a poder calcular esa media con una base de datos mayor. Entonces, ese valor más probable digamos así, de nuestra medición va a ser más certero justamente porque he medido tantas veces que el error lo conozco con mayor probabilidad también. La precisión, tomada como precisión, en realidad también depende mucho del aparato que yo utilice. Es decir, si yo utilizo un calibre, por ejemplo, para medir 10 centímetros, voy a tener mayor precisión que al utilizar una cinta para 10 centímetros, pero no puedo utilizar un calibre en topografía. ¿Está? Entonces, Sí. esa es un poco la línea que me gustaría que se entienda, de que vamos a hacer muchas mediciones. ¿Sería controlable hacer infinitas mediciones? ¿Sería ejecutable hacer infinitas mediciones? Vamos ahora a la práctica, ¿no? Esta teoría nosotros la tenemos que bajar a la práctica y continuamente me gustaría que lo hagamos. Supongo que debe haber alguna cantidad significativa estipulada, porque seguro debe haber alguna norma que lo rija eso para. Y no, porque sería una pérdida de tiempo hacer infinitas mediciones Bueno, a esa lo sería mejor la podemos hacer respuesta. algún. Y además se van a repetir varias veces. Exactamente, esa Claro. sería la respuesta directa. La respuesta. Igual, profe, le depende el error a considerar también. ¿O no? Sí, sí. Profe, también depende de la dimensión de la cinta, si es una de 30 y otra de 50, capaz que si son dos tramos, capaz que haya más error que una que sea de 50, que es más Correcto, mayor longitud. correcto. Esa también va, digamos, ahí tiene asociado digamos, una metodología, que por ahora la vamos a dejar media guardada la metodología, porque ya vamos a entrar en todo esto de las metodologías y ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es la metodología que tienen que utilizar. Ahora, me gustaría ir por dos cosas que ustedes dijeron. Una, que es antieconómico, digamos, e improbable, impracticable, hacer infinitas medidas. ¿Por qué? No vamos a estar todo el día midiendo. ¿Y cuántas son infinitas medidas? Eso queda para la teoría. Pero me gustaría unir algo que dijo un compañero de lo que es según la tolerancia que querramos. Entonces, esto que vamos a ir desarrollando, que ustedes van a ir desarrollando de a poco, solo se van a dar cuenta en el campo cuando midan 2, 3 veces una línea, un ángulo, y digan, yo ya estoy en la media. ¿Por qué? Y porque me di el ángulo y me dio, no sé, 3 veces, doy un ejemplo, a lo mejor medio pavo. Las 3 veces que me di me dio el mismo ángulo, por ejemplo, o la misma medida. Siempre tomándolo con seriedad, ¿no? No es, me dio... estoy midiendo 12,5 y me da 12,4 y le pongo 12,5. ¿Se entiende, no? Entonces, eso lo van a ir viendo ustedes mismos en el desarrollo de esas infinitas mediciones. Es obviamente una teoría que trata siempre de tratar de analizar los extremos para poder hacer un resumen y poder implementar ese resumen en la práctica. ¿Está? Entonces, lo que a mí me interesa, digamos, que ustedes manejen es, hay una ecuación de una cinta y hay una serie de elementos, por ejemplo, una ficha, una agarradera, todo esto ustedes ya lo van a tener y más que explicado para poder hacer una medición. Entonces, noten que aquí
según cómo yo tome una u otra medición, voy a tener el error que voy cometiendo. Entonces, ese error lo voy a tener que tener en cuenta porque, como dijo su compañero, no es lo mismo tener una cinta de 100 metros. Entonces, yo me aseguro de que todos los terrenos de Córdoba medianamente regulares, yo con una cinta de 100 metros lo puedo medir. Bien, ¿y qué vas a hacer cuando tengas, digamos, un caso digamos así, de topografía en altura? Me adelanto un poquito, como este. La cinta de 100 metros no te vale para nada porque vos no vas a poder estar midiendo acá a los 3 metros. Vas a tener que hacer segmentos y escalones según te dé la altura. ¿Me explico? Claro. Entonces nunca estamos asociados, no podemos tener un elemento, digamos así, universal, porque no existe un elemento universal para medir ni una línea, ni un ángulo, ni un lado, ni una superficie. ¿Está? Siempre va a tener que estar nuestro criterio, y aquí en este caso, por ejemplo, podemos llegar a tener error sistemático variable según cómo utilicemos acá las fichas, los jalones, y cómo, digamos así, corrijamos este punto, que sería cómo acerco yo la ficha a la agarradera, porque por más que tenga una cinta de 100 metros, en esa topografía voy a tener que hacer mediciones cada 10, 20 o 30 metros como máximo. ¿Está? Entonces siempre todos estos, digamos así, puntos a definir, siempre van a estar presentes. Siempre van a estar presentes. Otro de ellos, por ejemplo, es la alineación. Por ejemplo, con una cinta de 50 metros, yo quiero medir 150 metros, tengo que hacer 3 cintadas. Ahora, no es lo mismo hacer 3 cintadas en la línea, digamos así, roja, que sería la línea del terreno, por ejemplo, la línea AB, a ir zigzagueando y midiendo cualquier cosa. ¿Está? Entonces, todo eso tienen que prestar suma atención, y obviamente que aquí están descritos la mayoría de los errores, pero nunca estamos, como quien diría, exentos de tener que hacer alguna improvisación, y ese error tratar de conmensurarlo en esa improvisación que estamos haciendo, tratar de medirlo, y luego tener la información y los datos para poder disminuirlo, corregirlo, o por lo menos estimarlo y volver, digamos así, para atrás con el sistema que tenga que ser. ¿Cuál sería el paliativo, por ejemplo, en este caso? Bueno, en este caso usamos un jalón para poder alinear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a tirar una visual a ojo y decimos, este punto tiene que estar, movelo, tiene que estar sobre esta línea, y este punto, movelo, tiene que estar sobre esta línea. Entonces, ya materializamos con los jalones por dónde tiene que ir la cinta, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, estamos disminuyendo el error de alineación. Ese concepto, básicamente, lo tenemos que tener siempre. Siempre tenemos que estar viendo, si es que estamos cometiendo algún error, cómo lo minimizamos, cómo nos nutrimos, digamos así, de información para poder calcular, y sobre todo para tener un valor y un desarrollo en nuestro en esa definición de un valor o del valor más probable en nuestra medición. Bueno, aquí está el error de pandeo, digamos, de flexión, en realidad, que hablaba el compañero con las ecuaciones, las fórmulas de plomada, digamos así, de ficha. Y en esto, a ver, en esto puedo tomar a lo mejor no sé si va a ser el más representativo, pero por ejemplo, si
si yo no entiendo que la cinta o que la ficha es un elemento auxiliar para que la cinta mida este punto, me siguen ahí, ¿no? Todos ven mi cursor y se ve bien esto. Sí, 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 sí. profe, se ve bien. Si no interpretamos que la cinta tiene que estar en ese punto específico, es que no sabemos cuál es la metodología que tenemos que implementar para esa medición. Ese error no es un error ni sistemático, ni accidental, ni nada. Es un error de desconocimiento sobre algo específico que sería el cómo materializar ese punto para que en la próxima cintada estemos sobre la misma referencia. Es decir, es un punto de referencia y como todo punto de referencia, es un punto muy importante que quede bien materializado. Entonces, no confundir los errores con los desconocimientos. Aunque la palabra accidental sea muy tentadora para decir lo hice por accidente, se me dobló acá, no importa. No, digamos, si no conozco la metodología, voy a cometer errores que no voy a poder ni calcular ni corregir. ¿Está? Bueno, entonces, como conclusión, así rápidamente, creo que la que más me gustaría que quede en claro es esto. O sea, si hay equivocaciones por inexperiencia, impericia o lo que sea del operador, de lo que sea, puede ser de una estación, de un dron, de lo que sea, de una cinta, esa falta de capacitación o de descuido o no tener presente lo que se está queriendo desarrollar es inmanejable, es incorregible y va a impactar directamente en el desarrollo de nuestra actividad. Bueno, no sé si de aquí a aquí vamos a ir cerrando este primer tema que me parece que es bastante interesante, es lo primero que ustedes van a desarrollar, con lo cual me parece interesante que si hay alguna duda o algún debate que lo abramos ahora, porque después venimos con lo que es teoría de errores, que en realidad es toda una gran teoría, como dice el título, y bueno, ya es más digamos así, de libro, de clase magistral, digamos. ¿Podemos ir? Profe, Sí. en la diapositiva anterior había una imagen ahí que ilustraba cómo usaba una plomada y el jalón para... En el C, Sí. sería, abajo del todo. Sí, correcto. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Es para pasar de una cintada a la otra o cómo? No, lo que está diciendo acá es que el jalón está mal puesto, porque si yo pongo el jalón así y Sí. la plomada está puesta como referencia de que en realidad me está marcando un cierto punto, el jalón Sí. en otro. Es decir, yo estoy sosteniendo el jalón, supongamos, lo estoy sosteniendo acá, que sería la altura de la mano, y estoy creyendo que el jalón me está marcando este punto, pero en realidad está marcando este. Ah, está bien. No, pensé que lo usaba para conseguir una vertical y medir desde ahí, digamos. Claro, eventualmente también se puede asociar. Yo creo que acá, como está puesto, es más para demostrar el error. Ah, pero eventualmente puede ser utilizado también como lo estás diciendo, porque si nosotros ahora vemos que digamos así, la medición se está desarrollando en el plano de la pantalla, digamos, sí. el jalón está marcando la línea en ese mismo plano. Entonces, si yo lo inclino para hacerlo coincidir con una estaca, por ejemplo, eso sí sería una medida válida. Ah, ¿Está? bien. Se puede usar, digamos. Claro, no, yo pensaba pensaba que era... ¿Cómo? No, pensaba que era la forma correcta de hacerlo, digamos. Sí, pero, o sea, es la forma correcta, pero con todas estas consideraciones que te estoy diciendo. Claro, Es decir, siempre en cuando estén alineados los jalones.
no se te puede mover de la línea del plano porque si no ya te está dando otro punto. Yo Claro. yo lo usaba justamente para decir que el jalón esté aquí, no quiere decir que porque lo clavan ahí está en el punto que tiene que estar, porque en realidad, Sí, si yo tiro una plomada, la cinta yo la estoy poniendo acá, pero en realidad el punto está acá. Que sí, es un poco lo entiendo. que quiere demostrar la ficha cuando se deforma o cuando está mal clavada, digamos que la cinta tira, digamos así, de un punto que no es el punto que tiene que estar, digamos. Sí, entiendo. Pero es válido, digamos, sería válido con esas consideraciones. Bueno, perfecto. Entonces, todo lo que es la teoría de errores, yo acá voy a hacer una un gran resumen, permítanme, abrimos el tema que ustedes quieran, pero básicamente, empiezo con lo mismo que terminé. Los errores evitables son las equivocaciones. Esos son los únicos errores evitables y eso lo hacemos por la formación, por el conocimiento, por el uso, por la práctica. Vamos a ir disminuyendo todas esas equivocaciones. No estoy diciendo que ustedes no deben cometer equivocaciones, solamente que se tienen que dar cuenta para poder corregir. ¿Ah? Entonces, bueno, inevitables, verdaderos, aparentes, todo esto va a estar, digamos así, en un gran mar de decir, tengo que medir sistemáticamente varias veces, a eso lo tengo que poder, digamos así, registrar, y ese registro después lo voy a procesar. Entonces, no vamos a terminar la campaña en la medición. No vamos a poder medir si no sabemos cómo lo procesamos. Y no vamos a poder corregir si no sabemos cómo manejar los datos y cómo medir. Es decir, es todo un gran combo, digamos así, que lo que vamos a buscar es esa medida real, esa magnitud real, que en realidad es la magnitud, digamos así, que tenga el error más pequeño o que pueda definir, pueda calcular bien ese error. Entonces, si sabemos el error, sabemos la medida más probable. O si podemos calcular la medida más probable, sabemos cuál es el error. Digamos, las dos medidas, es decir, la medida real y el error están asociadas, van como unidas entre sí. Es como que lo que le falta para poder llegar es una suma o una resta. Pero de ahí nosotros lo podemos calcular. Quiero ir, esto es toda la teoría que está explicada, quiero ir a esto, para que debatamos sobre esto. Acá nosotros tenemos una curva amarilla, que es más esbelta, digamos, y una curva celeste, que es más achatada, digamos, es como más ancha, digamos así, respecto de este eje. Entonces, aunque yo tenga la misma cantidad de medidas de una misma longitud, con una misma cinta, pero con operadores distintos, esto siempre va a tener esa característica, digamos. ¿Y cuál es la característica? Supongamos un operador o un grupo de operadores que estén muy, o que tengan aceitado muy bien el proceso y que haga mucho tiempo que están trabajando en algún tema específico y justo le tocó ese para medir. Vamos a tener una curva así esbelta porque normalmente esta curva va a registrar, digamos, o va a representar una menor dispersión. Y la menor dispersión significa que con menos cantidad o con las mismas cantidades de lecturas nosotros llegamos más rápidamente a esa
media, digamos así, que es el valor más probable. Pero no quiere decir que este otro grupo cometió más errores, porque la medición, el resultado de la medición, el valor medio de la campana de Gauss es exactamente la misma. Entonces, esto quiero decir que hay dos caminos. Uno puede ser más directo. Si yo logro tener un equipo de trabajo más aceitado, digamos, o conozco más fehacientemente lo que tengo que hacer, porque con menos lecturas yo voy a llegar a esa media, mientras que si tengo una dispersión mayor, es que estoy improvisando tal vez, o es la primera vez que mido, no sé, pero lo puedo, digamos así, remontar o puedo equilibrar esa falta a lo mejor de experiencia con una mayor cantidad de lecturas. ¿Está? Y esta curva yo creo que es un poco la evolución de que todos tenemos cuando hacemos alguna actividad. Tal vez empezamos a medir con cinta y necesitamos 10 mediciones para hacer una o para tener certeza de algún valor, y al cabo de unos años de experiencia, de unos meses o de unos días, porque medí mucho, voy a tener que medir menos veces para lograr tener esa certeza, ¿está? Y entonces sería la evolución de que un principiante tal vez sea la curva cian y un grupo un poco más adiestrado sea la curva amarilla. ¿Está? No pasa nada si están en la curva cian y no pasa nada si están en la curva amarilla. Las dos medidas van a ser iguales. ¿Se entiende, no? Profe, y la amarilla es la que más repeticiones tiene, ¿no es cierto? No necesariamente. Ah, bien. No La necesariamente. más precisa, digamos. Profe, No es más precisa, porque las dos tienen la misma media. Significa que tiene menor dispersión. Es decir, si yo mido con cinta, por ejemplo, y mido un valor 1220, y mido 1223, 1219, 1222, 1228, yo voy a tener la media en 1220. Claro. ¿Está? Entonces la dispersión es muy pequeña. De la otra forma, a lo mejor tengo, supongamos, 1235, 1230, 1225, 1222, y todas esas medidas que entre ellas tienen mucha dispersión, la media me da la misma. Claro. Entendí. ¿Qué significa? Sí. Imagínense ustedes, como analista de los números, un grupo le da desde 1230 hasta 1250 y otro grupo le da desde 1220 a 1225. Las medidas extremas, estoy diciendo, ¿no? Ya es una medida de la dispersión. No quiere decir que sea ni más preciso ni menos precisa. La media, repito, la media acá es la misma. Por eso partimos de que los dos llegaron al mismo resultado. Claro. ¿Se entiende? Sí, me quedó claro. Bien. Eso es fundamental que ustedes lo vayan también, digamos así, madurando, porque ese proceso de maduración es el proceso de maduración no solamente de un concepto, de una teoría, sino también de cada uno de los, digamos, de los temas que por ahí nosotros los vemos desacoplados y que luego vamos a ir acoplando en función de qué es lo que necesitemos hacer. ¿Está? Recuerden que acá estamos hablando de medidas, empezamos con la planimetría, ¿está? Pero acá estamos hablando de medidas. No nos olvidamos por un momento de esa primera introducción que hice, más que todo para poder situarlos, ¿está? En lo que es la materia, digamos. Esto que básicamente es la desviación estándar, digamos, y que ustedes lo vieron en probabilidad y estadística, yo no quiero hacer probabilidad y estadística, que hagan probabilidad y estadística de nuevo, quiero recordar que había algo que se llamaba desviación estándar
y que eso nos da esta, digamos, esta figura más o menos esbelta, digamos. Pero básicamente es un valor muy útil para nosotros, ya lo vamos a implementar también. Acá que tenemos, bueno, tenemos como una especie de propiedad conmutativa, digamos, de los errores, es decir, que cuando yo voy a cometer un error, lo sume, lo reste, lo multiplique, lo divide, el error va a estar ahí. Hasta que yo no lo aísle al error, la medida va a tener ese error. Entonces, bueno, un poco, digamos, con toda esta teoría es poder aislar ese error y llegar a decir según la probabilidad o según la desviación, yo tendría que usar esta fórmula. El análisis está en el video, pero lo voy a hacer de nuevo porque lo voy a relacionar con lo que dijo un compañero, que me parece que lo sacó de acá, si me puede responder después. Si yo mido una sola vez, n es la cantidad de mediciones, básicamente. ¿Está? Y yo lo que busco es, digamos, definir m, que básicamente me va a dar la expresión de lo que es el error, digamos, y digamos, el error en cada medición y el error general de lo que estoy midiendo. Entonces, ¿qué pasa? Véanlo en forma analítica. Si n vale 1, o sea, si hice una sola medición, este denominador, ¿qué pasa? Se hace 0. Se hace 0. Entonces, cualquier elemento dividido 0, ¿qué era? Indeterminado. O sea, no se puede resolver. Indeterminación. No podemos, digamos, si no utilizamos un análisis matemático superior, no podemos decir qué es lo que pasa acá, porque es un indeterminado. Mientras que en esta expresión, que sería la definitiva que nosotros usaríamos, si aquí me vale 1 en este denominador, si yo acá tengo 1, esto m vale 0. Ahora, que m valga 0 sería lo que contestó un compañero. Y que m valga indeterminado sería lo que contestó otro compañero. Noten que en la cuestión matemática, después de todo el desarrollo, también se da que la indeterminación es como una mejor posición, porque si yo mido una sola vez, no puedo determinar un error. Entonces, justamente, el error es indeterminado, no es 0. No es 0. Pero bueno, estas son fórmulas matemáticas, esto también es un poco un juego para que ustedes vean que no hay una sola forma de calcular el error. Lo que sí ustedes tienen que tener presente es cómo calculan el error, porque ese error es el que después van a tener que cotejar con la tolerancia. Entonces, si ustedes dicen, bueno, el error en mi medición son 2 milímetros y la tolerancia es 5, estoy dentro de la tolerancia, estoy bien. La medición que he desarrollado está compatible con la tolerancia máxima. ¿Está? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, paso al último tema. Lo que es escuadra óptica es básicamente un elemento, voy a hacer un súper resumen y cualquier cosa me preguntan, es un elemento que por su constitución nos da visuales, y cuando digo visuales es, este elemento lo utilizamos como si fuese un teodolito, es decir, hacemos una visual a través de él. Y básicamente, si en T está este elemento, me da la visual hacia el punto P y me permite alinear A y B. ¿Y por qué? Porque es una escuadra, porque entre estas dos visuales hay 90 grados. Entonces,
En forma esquemática yo voy a tener la línea de visual, es decir, aquí y aquí voy a tener la línea directa, y aquí partido voy a tener el jalón B, ven que acá dice B, y acá dice A. Es como que estoy en una misma visual por los espejos, por la disposición de los espejos, estoy viendo los 3 jalones. Entonces, con el punto fijo, o con el M fijo, voy a alinear a A y a B para que se me vayan moviendo hasta que queden alineados. Cuando ocurre esto, digamos, cuando ocurre esta visual que ustedes están viendo aquí, significa que entre las 2 visuales hay 90 grados. En un momento ustedes lo van a ver, por ejemplo, al A acá, o acá, y al B también. Entonces hay que ordenar quién se mueve primero para poder alinear. Sería como alinear 2 jalones, digamos así, en una línea, pero aquí estamos alineando y cuando se cumple esa condición, en realidad vamos a tener 90 grados. ¿Se entendió? Tiene que ser colineal, o sea, los jalones, ¿no es cierto?, en la visual. Y eso y ahí nos damos cuenta que es 90 grados entre B y M. Te escucho muy bajo, perdona, no te alcanzo a entender. ¿Sería colineal la visual? O sea, en la misma línea. A y B. No, no es colineal porque colineal sería paralelo. Son 2 visuales que en realidad están, digamos así, ordenadas por 2 espejos. Esos espejos hacen que se pueda ver al mismo tiempo 2 ejes o 2 visuales, que cada una de ellas está a 90 grados, digamos, tienen 90 grados entre sí. No sé si responde no sé si responde la pregunta. O sea, lo que se cumple es esto. La escuadra está acá, en el punto P. Alineamos M con A y B. Entonces, PM es una línea, es una visual. Y AB es otra visual. Entre las visuales, o entre las líneas si quieren, va a haber 90 grados si se cumple esto. ¿Estamos? Ah, bien, profe. ¿Cómo se llama este instrumento, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Alguien le puede responder, por favor? Escuadra óptica. Escuadra óptica. ¿El punto P qué representa, profe? ¿Cómo? ¿Dónde está parado el instrumento? ¿Dónde está posicionado, digamos, en ese esquema? ¿Alguien que responda? ¿Dónde está el punto P? El punto P sería. Está posicionado en la cuadra. Donde está el punto P está el prisma. De allí se mira a M, fíjate que acá mira a M, dice M acá abajo y acá arriba, y en los 2 segmentos, digamos así, centrales, vas a ver A y B. Es decir, acá está pasando la visual, digamos, A y B, que está a 90 grados de la PM. Claro, sí, está perfecto, ahí lo entendí bien. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Y después de hacer coincidir todas las líneas, ¿qué sigue? Bueno, depende cuál sea el operatorio que querés hacer. Esto es solamente, recuerden que, creo que yo lo mencioné, pero recuerden que estos son operaciones básicas. Acá estamos viendo operaciones básicas. Después podés, no sé, con esto podés hacer una paralela, podés hacer, bueno, la misma perpendicular, podés hacer, por ejemplo, se usa mucho para hacer todo lo que es el método rectangular, digamos, para medición de terrenos. Entonces, el método en sí es que separar un terreno en triángulos de 90 grados. Entonces, necesitas esta escuadra para
bajar las líneas de 90 grados a una progresiva, por ejemplo. Tiene muchas explicaciones. Por ahora lo que vemos es la herramienta y cómo se usa, como la cinta, digamos. Sería el equivalente, recuerden, la planimetría sencilla es cinta y escuadra óptica. Profe, Buenísimo. Sí. ¿Los jalones pueden estar a diferente altura? Siempre y cuando tengas visual, sí. Si el desnivel es muy grande, no, porque no lo vas a ver. No se pueden mover los espejos, digamos, verticalmente. ¿Cómo? No se pueden mover los espejos, digo, en forma de ángulo. Ya vamos a ver más adelante, pero si vos movés los espejos, rompes este ángulo de 90 grados. Lo que tenés que hacer es, si vos por ejemplo, entre P y B tenés un desnivel, tenés que hacer primero la alineación con un punto B más cerca, sin que te influya ese desnivel, y después alineas de A a B todo lo que quieras. Acá te podés ir todo lo que quieras. En esta dirección, digamos, AB o BA, te podés ir hasta donde quieras. Entonces, eso lo vas a ir, digamos, compatibilizando con el terreno y según sea la actividad que tenés que hacer. Profe, una consulta. Por ejemplo, en el jalón M, si yo colimo, ¿qué distancia puede llegar a apreciar, digamos, el jalón? Eso depende digamos, de los espejos. El que tenemos en la Facu, por ejemplo, no te recomendaría más de 30 metros, 40 metros como mucho. De todas formas, recuerda que podés hacer lo que acabo de decir. Vos acá no hace falta que tengas 200 metros. Vos acá podés hacer el ángulo, lo que a vos te importa es el ángulo recto. Vos después, en la dirección PM, podés alinear y podés hacer la longitud que vos quieras. Tanto PM como MP, tanto PB como PA. Me explico eso, ¿no? O sea, una vez que ustedes tienen ya los jalones puestos, pueden poner una estaca y pueden seguir acá y hacen las longitudes que quieran, desarrollan las longitudes que quieran. Profe. ¿Se entiende? Perdón, ¿se entiende eso o no se entiende? Sí, profe. Bien. Yo quería una pregunta. Si suponiendo que haya un error de medición, digamos, en el sentido de que A y B no estén alineados perfectamente, moviendo los espejos se puede alinear igual y como que supuestamente estás en ángulo recto, pero no estás. No. sé si me explico. Cuando vos movés los espejos se te mueve todo. Cuando vos movés los espejos ya saliste de la línea de M, por ejemplo. Entonces podés mover el espejo, pero tu eje es el MP. Bien. O sea, te saltaría... Tu dirección principal va a ser el MP. Claro, o sea, mi pregunta en realidad es si vos con la escuadra podés darte cuenta, digamos, si por ejemplo no está bien alineado A y B. No sé si me explico. Claro, si es para eso, es para alinear A y B. No es para darte cuenta si está o no. Es que A y B se mueven en el... A y B son puntos móviles. Eso creo que lo dije al principio. A y B son puntos móviles y PM es la dirección... Claro, vos lo vas moviendo para que se vaya alineando. O sea, dejas uno fijo y vas moviendo el otro. Y después poner fijo el otro. No, el único fijo, el único fijo es M y P. Claro, A y B se van moviendo, ¿no? Es el fijo. A y B lo van moviendo y obviamente a A o a B, cuando te coincidan acá, lo dejas fijo. Claro. Pero A y B son los móviles y no es que dejas fijo A, por ejemplo, y después moves M para que te coincida, no. Es al revés. PM es fijo. A y B son los jalones que se mueven para desarrollar la línea A y B, que es la que quiero hacer perpendicular a PM. Claro, cuando todos los puntos están sobre la misma recta en el espejo, están perpendiculares entre sí. Claro. Sí, ahí entendí, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Creo que se va a aclarar cuando sigamos, porque dos filminas y ya terminamos. Andrés me va a matar. A mí me queda una duda, profe. Sí, ¿sobre qué? ¿Sobre esto? Sí, sobre la escuadra óptica.
¿En qué actividades es donde más la necesitamos? ¿Donde más se suele utilizar? Coordenadas rectangulares. El método de coordenadas rectangulares. De todas formas, saber eso ahora es como que es una aplicación casi directa, pero no es lo fundamental, ¿no? Cuando estemos en ese método, desarrollando ese método, ahí se les van a aclarar muchas ideas que ahora pueden quedar en el aire, digamos. Bueno, continúo, si después tienen alguna otra duda. Imagínense que las visuales que nosotros estábamos diciendo recién, PB es una visual, ¿no? Y acá CA es un espejo y CB es otro espejo. Con todas estas ecuaciones, básicamente, llegamos a decir o a calcular cuánto vale phi, que es lo que a mí me interesaba. O mejor dicho, cuánto tiene que ser alfa para tener un phi que entre la visual PB y CQ me dé 90 grados, ¿no? Acá recuerden que había 90 grados, entonces la escuadra justamente es una escuadra de 90 grados. Entonces, con todo este desarrollo, ustedes se dan cuenta que cuando los espejos están a 45 grados uno de otro, la visual, o el ángulo entre la visual PB es 90, que es el ángulo phi, digamos, entre esa dirección y la dirección CQ. Esto básicamente es como una forma inversa de ver, porque acá está toda la ecuación, cómo se calcula, esto ya está explicado, pero básicamente lo que quiero hacer es la analogía que en esta, yo acá tengo la visual, por ejemplo, PM y AB, ¿no? Acá sería PB y CQ. Entre ellas hay 90 grados. Entonces, luego esto se implementa en un dispositivo, pero básicamente eso es el concepto de cómo tengo que armar los espejos para que se me cumpla esa relación, digamos, entre las dos visuales. Este es el método, o mejor dicho, la escuadra óptica que usa la reflexión de espejos. Es decir, viene la visual, refleja hacia el otro espejo y aquí en el otro espejo refleja la otra visual. Y luego está el sistema, digamos, de refracción, que básicamente es como un elemento que tiene propiedades de reflexión internas. Entonces, en realidad hay una refracción, porque yo tengo la incidencia de este rayo visual P, y por la reflexión interna o la refracción me va a dar un ángulo Q de la nueva visual. Entonces, ¿cuál es digamos así, el objetivo? Saber cómo son las incidencias y cómo tienen que ser los cortes de estos prismas para que me dé el ángulo, por ejemplo, que estoy buscando, que en este caso es 90 grados. Estamos hablando de escuadras, con lo cual van a ser visuales parecidas a las de una escuadra, digamos. La más típica es el 90 grados. Entonces, por medio de este estudio, digamos, de que el rayo A va a reflejar con un cierto ángulo beta, luego en otro lado va a reflejar en un espejo y ese espejo va a reflejar hacia la otra cara y esa cara va a refractar una, digamos así, visual de salida, que a esa visual de salida yo le voy a llamar E. En concreto voy a tener que la visual A me va a formar un ángulo omega con la visual E. A va a ser de entrada y E de salida, por ejemplo. Entonces, lo que a mí me interesaría sería calcular ese ángulo omega en todo este, digamos así,
en toda esta figura de 5 lados. Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Entonces, como esta figura de 5 lados tiene ángulos internos, me voy a la fórmula, digamos así, de cualquier paralelogramo, digamos, o cualquier forma que pueda calcular los ángulos internos, y con esta empiezo a desarrollar, todo el desarrollo ustedes ya lo saben, ya lo pueden ver, lo han visto, y calculo básicamente ese ángulo, que en realidad ese ángulo es 90 grados, y todo esto es lo que, digamos, la trayectoria del haz de luz o la visual que realiza y que me da como resultado esa escuadra a 90 grados. ¿Está? En sí, los dos resultados son iguales y la idea es mostrarle un poco, hay muchísimas de estas escuadras, pero mostrarle un poco la más conocida es la de reflexión, y mostrarle un poco las demás, que es básicamente cómo está constituido el prisma. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno, Andrés, me excedí más de lo que tenía que ser. Solamente decir que vamos a activar la clase grabada en un ratito, y a Andrés les va a pasar todo lo que es la actividad de la guía. No hay problema, si se extendió la clase es porque se hizo interesante y había dudas. Peor hubiese sido que hubiese dado 10 minutos, charlaba vos y no hubiese habido participación. Sí, eso es lo que buscamos, participación. Bueno, les comento, hubo una consulta en el foro de que en el video de la clase del sábado se consulta sobre una guía y la guía aún no está. Bueno, la guía, a partir de este momento, si hay alguien en la web, les va a aparecer un tema que se llama guía de actividades. Ahí está primero la descripción de las guías, que es lo mismo que van a encontrar en el reglamento de la cátedra. Para los que no estuvieron presentes el día sábado, la guía la van a tener que hacer de forma obligatoria en una hoja rotulada, que la encuentran en la UB. Donde van a tener que poner el tema, legajo, apellido y nombre y el número en cada página. Y ahora les debe aparecer la guía número 1, donde la guía número 1 está compuesta por dos actividades, la actividad A y la actividad B. La actividad A tiene 6 ejercicios, de los cuales todos los estudiantes van a tener que hacer los 6 ejercicios. La actividad B creo que tiene 18, y en este caso ustedes los pueden resolver a todos. ¿Lo quieren presentar a todos? Los pueden resolver a todos. Como mínimo, los estudiantes que tengan legajo impar deben entregar los ejercicios impares en el punto B, es decir, si yo acá puse el ejemplo de mi viejo legajo 57209, terminación impar, me corresponde en la actividad B hacer el ejercicio 1, 3, 5, 7. El ejemplo opuesto para los legajos pares, deberé hacer el 2, el 4, el 6 y el 8, presentar. Repito, eso es como un mínimo. Si ustedes quieren hacer toda la guía en la hoja rotulada y presentarla completa, la falta de la ejercitación no les va a afectar para nada. La fecha de entrega de esta guía es la primera entrega, es el 11 de abril, tienen 15 días para realizarla. El 11 de abril a las 23:59 esa entrega se cierra. Después de ese momento nadie más puede entregar ahí.
y se va a abrir una segunda entrega hasta la próxima clase, que es el sábado 16 a las 23:59 nuevamente. Lo extendemos más allá del horario de clase, que sea el día completo. Una vez finalizada esa segunda entrega, no se recibe más ninguna guía por ningún medio. Ustedes la quieren enviar al mail, quieren enviarla por correo, envíenla. Eso no se va a tener en cuenta y no se va a corregir, porque ya se dieron las dos metodologías de entrega. No sé si hay alguna duda al respecto de eso. Profe, o sea que se va a abrir una pestaña ahí para entregar en el V directamente. Ya está habilitada, ya te debería aparecer entrega 1, guía número solo. Hay una tarea y ustedes ahí van a subir un archivo PDF, el cual debe pesar menos de 20 megas. Eso no es capricho nuestro, es capacidad máxima de la V. Así que si ustedes van a escanear fotos y subir fotos, bueno, controlen eso, porque los archivos escaneados se saben hacer un poquito pesados. ¿Qué sería lo correcto? La guía de actividades, ustedes van a ver que en su primera hoja tiene una carátula. Bueno, imprimen esa hoja como carátula, ahí tienen para poner como carátula su nombre, apellido, legajo y la fecha, que será la fecha de presentación, y posteriormente todos los ejercicios como en las hojas rotuladas como hemos planteado. Perfecto, profe. Bueno, y ahora también les habilito la segunda parte de la clase, que es la clase grabada de corrección de mediciones. Con esta clase grabada ustedes tienen la capacidad de resolver la totalidad de la guía. Profe, entonces sería imprimir esa parte del rótulo y hacer los ejercicios que correspondan según el legajo. ¿Eso? Correcto, correcto. Todo eso lo combinan en un solo PDF y me suben un PDF. Yo voy a hacer un poco de lo que yo entendí cuando Andrés iba explicando, a ver si entendí bien. Imprimo la hoja, relleno la hoja, que la hoja principal va a tener, digamos, los datos de ustedes, entonces forma la carátula. Después hay una hoja genérica, que es una hoja que ustedes pueden imprimir varias veces, tantas veces como los ejercicios que hagan, para que todos sus ejercicios tengan la hoja membretada. Y cada una de esas hojas le van a sacar una foto y van a hacer un solo archivo para poder enviarnos un solo archivo y subir la actividad. No quiere decir que tenga que hacer solamente los planteados. Los planteados son, o los pedidos, mejor dicho, son como mínimo, pero hay más ejercicios para que ustedes logren hacer, digamos así, la ejercitación completa. ¿Está? Es decir, no se limiten tanto a menos de solamente la entrega. Pueden hacer todos los ejercicios, está planteado para que justamente ustedes se ejerciten en esos temas. Eso no hace falta. Ahí pueden ver la pantalla, esta es la guía. Perdón, Andrés. Eso no hace falta que sea entregada el último día de cuando cierran. No, sí. Ustedes la terminan, por ejemplo, 2 días antes y la suben y ya terminaron con esa entrega. Ahí si están viendo en la pantalla está la guía 1. Esta es la carátula de guía, ustedes completan sus datos aquí, están todos los ejercicios, y esta es la hoja rotulada, que ustedes van a ver que es la hoja de la cátedra, donde están todos los docentes, y aquí en la parte inferior van a tener que estar sus datos. Una vez que suban el archivo PDF final, controles que estén todas sus páginas, que tengan todos sus datos, digamos. Así nosotros lo único que hacemos es verificar y controlar que ustedes hayan cumplido con la consigna. Profe, hay que mandar la parte de las preguntas. Como la parte, no entendí que esté con la parte de las preguntas. Hacer el enunciado, creo que quiere decir.
Claro, el No, uso no, de no, cada a ejercicio. ver, no Para es que no sea que necesario no que se ustedes cargue me tanto impriman todo este enunciado, claro, pero sí ante cada ejercicio tienen que tener su enunciado, digamos. Si yo acá, a ver, esta es la hoja de enunciado, pero si yo acá voy, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Esta es mi hoja número 1, acá yo voy a poner el ejercicio número 1, traten de no escribir tan feo como estoy escribiendo yo ahora. Ejercicio número 1, datos. Mis datos van a ser estos. Y acá voy a resolver el ejercicio. Ejercicio número 2, lo mismo. Digamos, cosa que uno, a ver, ustedes siempre van a tener que poner, digamos, cosas que si alguien agarra, digamos, tomen esto como un informe técnico, más allá de una guía de actividades. Si alguien agarra esta hoja y yo solamente pongo ejercicio 1 y hago esto, si alguien agarra esto no sabe qué significa este triángulo que está aquí o este dibujo que está aquí. En cambio, si yo pongo ejercicio número 1, pongo todos los datos, hay una relación entre los datos y lo que abajo resolví. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que entregar las cosas de la mejor manera posible porque es una presentación. ¿Está? Y esa presentación nosotros la vamos a ver y la vamos a evaluar. Eso es lo que, con todas las recomendaciones que ustedes quieran, que la podamos debatir ahora o en el foro. Ahí en el chat veo una dirección como de WhatsApp, creo que es eso. Entiendo de que ustedes pueden tener un grupo, 2 grupos, 10 grupos de WhatsApp, pero lo que es oficial es el foro. Entonces me parece, Andrés, que lo mejor sería usar el foro, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, es el lugar donde nosotros vamos a participar si hay alguna duda. Yo no voy a participar de algún grupo de WhatsApp, ya hicimos eso un año y fue un caos. Claro, sobre todo porque ustedes no tienen que tener miedo de participar en el foro. No sé si el WhatsApp es privado, pero que estemos nosotros en el foro no tiene ninguna contra, ni mucho menos. Justamente es ser moderadores y ver cómo sus opiniones van evolucionando. Y de hecho, esas participaciones deberían, como hablamos, como les comenté de las mediciones, deberían evolucionar. No importa si alguien se equivoca, a ver, ¿qué es lo que no pueden poner? Pásame los resultados. Eso no lo pueden poner porque eso es ilícito, digamos. Estamos justamente haciendo cosas para que ustedes se desarrollen. Entonces, todas esas cosas que van, como quien diría, por otra vía, son informales. ¿Está? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. No, profe, por ahora no. Bueno, chicos, yo daría por cerrado, sobre todo para que puedan ver la clase grabada, digamos, y no nos extendamos mucho en el tiempo. Así que si no hay más dudas, por mí hemos finalizado. Andrés, no sé vos. De mi parte también. Genial, profe. Nos vemos. Buenísimo. Muy bien, Nos ingeniero. vemos. Buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego.